Espero todos se encuentren muy bien, doctores. Vamos a iniciar nuestro primer repaso de patología reproductiva. Iniciemos este repaso recordando los aspectos que estuvimos hablando sobre cáncer de seno. Entonces recordemos que para entender todos los aspectos de cáncer de seno tenemos que primero repasar un poco los aspectos de anatomía. Entonces recordemos que más o menos representábamos que esta es la mama o el seno. Recuerda que básicamente tenemos unos ductos que básicamente están desembocando en la areola mamaria. Esos ductos a su vez vienen de unas ramificaciones que vienen conectadas a unos alvéolos mamarios. Recordemos que esos alvéolos mamarios básicamente están epitelizados o están tapizados de un tipo de células. Si nosotros tomáramos una porción de ese alvéolo y la cortáramos, íbamos a ver que ese alvéolo está rodeado de células mioepiteliales. Y posteriormente encontramos una tapización o un tapizaje o una cobertura de células que denominamos células alveolares. Entonces aquí nos salen las células alveolares y acá encontramos las células mioepiteliales. Entonces recuerda que las células mioepiteliales están estimuladas ¿por quién? Por la oxitocina. Y recuerda que las células alveolares están estimuladas por la prolactina. Es ideal que recuerdes toda esa parte de la prolactina. Recuerda, la prolactina es una hormona que está estimulada e inhibida por alguien. ¿Quién la inhibe? La inhibe la dopamina. ¿Quién la estimula? El eje de la thyroid release hormone. La thyroid release hormone, ¿a quién va a estimular? Va a estimular a la TSH. La TSH va a estimular la T4. La T4 hace conversión periférica a T3 y los excesos de T3 bloquean la TRH. Al mismo tiempo, la prolactina va a ir a inhibir a la GnRH y a su vez la GnRH estimula tanto a FSH como a LH. Recuerda que la FSH se ve implicada en temas de liberación estrogénica y también en temas de ovulación. Y la LH se ve implicada en la estimulación de testosterona. A su vez, la testosterona va a aromatizarse o va a reducirse. Se aromatiza a estrógenos o se reduce a dihidrotestosterona. Entonces, ¿qué sucede? En todo ese eje tenemos un punto importante, la prolactina. ¿Qué hace la prolactina? La prolactina viene a estimular las células alveolares. Si aumentamos prolactina, bloqueamos GnRH, por lo tanto bloqueamos FSH y LH. Si elevamos prolactina, estimulamos células alveolares y estas empiezan a producir leche materna. Entonces se empieza a acumular leche materna en los alvéolos mamarios. A su vez, inmediatamente nace ese bebé, incluso en los trabajos de parto se están aumentando los niveles de oxitocina. Eso empieza a generar contracción de las células mioepiteliales para que esa leche empiece a ser evacuada y posteriormente la mamá empieza a dar lactancia. Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque básicamente hay otro punto adicional. El estrógeno, miren este estrógeno que está siendo producido por aromatización o este estrógeno que está siendo producido por estimulación del FSH, viene ese estrógeno a estimular las capas de las células alveolares para que se empiecen a recambiar. ¿Qué pasa si empezamos a exponer continuamente estrógeno en esa mamá? Pues básicamente empezamos a sobreproliferar todas esas capas de células alveolares. ¿Y qué pasa si proliferamos esas capas de células alveolares? Entonces empieza a aparecer el cáncer de seno de tipo alveolar. Punto importante. Recuerda que además de eso, el tejido mamario presenta 4 tipos de receptores importantísimos que tenemos que tener en cuenta. Entonces tenemos en el tejido mamario receptores estrogénicos, tenemos receptores para progesterona, tenemos receptores para prolactina
y tenemos en esa mujer receptores para oxitocina. Entonces recuerda, la oxitocina está estimulando las células mioepiteliales para que se empiece a evacuar esa leche materna que se está produciendo gracias a la estimulación de la prolactina sobre las células alveolares. Pero no lo olvides, las células alveolares también están estimuladas por el estrógeno. ¿Para qué? Para recambiarse. Si se sobreestimula esas células alveolares, nos aparecen los cánceres de seno. Entonces es importante. ¿Qué pasa cuando una mujer entra en etapa de menopausia? Se pierde bastante esa estimulación estrogénica. Entonces se pierde ese recambio de las células alveolares al punto que empieza a haber apoptosis. Entonces mueren las células alveolares. Entonces, antes en la posmenopausia, esas células alveolares pueden empezar a morir. Entonces, esto es un punto importante que tenemos que tener muy claro. Ahora, recuerda, todo lo que genere sobreexposición estrogénica aumenta los riesgos de cáncer de seno y también de cáncer endometrial. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Entonces, ¿qué sucede si empezamos a aumentar la exposición estrogénica en una mujer? Básicamente, esa exposición estrogénica en exceso sobreaumentada va a llevar a que se aumente el riesgo de que esa mujer empiece a producir un cáncer de seno. Entonces, ¿cuáles son los factores que aumentan la exposición estrogénica? Entonces, recuerden, estuvimos comentando qué pasa si vemos a la mujer en una línea de tiempo. En esa línea de tiempo, básicamente, vamos a verla antes de los 10 años, entre los 10 y los 50 años y después de los 50. Entonces, esos primeros 10 años de vida, ¿cómo los denominamos? La premenarca. Le llega la menstruación, ¿eso cómo se llama? Menarca. Ahora, le llegó su primera menstruación, entonces empieza la etapa reproductiva. Ahora, empezamos a ver que empiezan a decaer, supongamos que este es el ciclo de vida femenino y son sus primeros años de vida, pero después en el día de la primera menstruación empiezan a haber picos de estrógenos, pero después de los 50 años en promedio empiezan a decaer esos niveles de estrógeno. Entonces, en este punto, en el año 50 más o menos, viene la última menstruación. Un año después de esa mujer no tener menstruaciones, entra en la menopausia. ¿Qué pasa después de la menopausia? Es la etapa postmenopausia. Entonces, este periodo de vida, todo lo que está viviendo aquí son picos estrogénicos, estimulación estrogénica. Recuerda que la estimulación estrogénica es importante en el ciclo porque la mujer tiene el ciclo en dos fases, los primeros 14 días y los segundos 14 días. Recuerda que los primeros 14 días gobernados por los estrógenos, los segundos 14 días gobernados por la progesterona. Los primeros 14 días son proliferación, los segundos 14 días son ovulación, expulsión. Entonces aquí se madura, aquí se procesa, aquí se estimula todo el proceso folicular, gobernado y estimulado por los estrógenos. Pero después hay que botarlo, hay que ovular, hay que sacarlo. Si no se ovula, entonces queda expuesto continuamente a los estrógenos. Eso se denominan ciclos anovulatorios. Entonces, ¿quiénes hacen ciclos anovulatorios? Las mujeres que tienen ovario poliquístico, expuestas todo el tiempo a la etapa estrogénica y nunca se exponen a la etapa de la progesterona. Por eso podríamos decir que la progesterona es un factor protector contra los estados hiperestrogénicos, porque lo regula. Ahora, estamos hablando relacionado a todo ese aspecto de cáncer de seno, que hemos dicho, todos los estados hiperestrogénicos llevan a la posibilidad de cáncer de seno y cáncer endometrial. Entonces, ¿qué sucede? Esta mujer que tiene síndrome de ovario poliquístico está expuesta todo el tiempo a la etapa estrogénica porque no pasa a la etapa de la progesterona. Hace ciclos anovulatorios con sobreexposición estrogénica. Entonces, una mujer con síndrome de ovario poliquístico tiene sobreexposición estrogénica. Pero, ¿qué pasa si a esta mujer se le adelanta la menarca y le llega a los 7 años, pubertad precoz? Entonces, menarca temprana. Podemos colocar aquí menarca temprana. También lo podemos ver como pubertad precoz. ¿Qué sucede si le llega antes?
Entonces, este periodo de tiempo que adelantó su menarca es más exposición estrogénica. ¿Qué pasa si ahora, en vez de llegarle a la edad que es la menopausia, se atrasa y le llega a la menopausia a los 60? Entonces, este tiempo es mayor exposición estrogénica. Entonces, podemos hablar que también la menopausia tardía es un factor de riesgo de sobreexposición estrogénica. ¿Qué sucede si esta mujer se embaraza por aquí a los 25 años, se embaraza por acá a los 35 y por acá a los 37? En esos momentos fueron etapas de descanso estrogénico. ¿Por qué? En esos momentos no se ovula. Entonces, podemos decir que los embarazos son factores protectores frente a la exposición estrogénica y por ende frente a los cánceres que tienen alimentación estrogénica, como el endometrio o el seno. Entonces podemos decir que las mujeres con nuliparidad tienen un alto riesgo de hacer cánceres estrogénicos, el de seno y el de endometrio. ¿Qué pasa si exponemos a una mujer a cargas estrogénicas adicionales? Por ejemplo, por acá en la posmenopausia le empezamos a dar terapias de reemplazo hormonal. Entonces empiezan a haber riesgos de sobrecarga estrogénica. Importante. Entonces podemos concluir que los factores de riesgo para cáncer de mama e incluso para cáncer endometrial son la menarca temprana, el síndrome ovario poliquístico, la menopausia tardía, las terapias de reemplazo hormonal, la nuliparidad e incluso la obesidad. Por lo tanto, si una mujer se embaraza, disminuye el riesgo. Si da lactancia, disminuye el riesgo. Pero ¿qué sucede si una mujer, a pesar de no tener estos riesgos, hace cáncer de seno? Entonces aparecen los factores genéticos. Recuerda, cuando estuvimos hablando de esos factores genéticos asociados para el cáncer de seno, básicamente hablamos sobre el BRCA1 y el BRCA2. BRCA1 y BRCA2. Entonces, ¿qué sucede? Recuerda que asociado a eso también se pueden encontrar mutaciones de la PES53, una de las mutaciones que más pregunta el examen. Este tipo de mutaciones son autosómicas dominantes. Un punto importante, casi siempre las mutaciones génicas son autosómicas dominantes. Casi siempre las mutaciones enzimáticas son autosómicas recesivas. ¿Qué es autosómico dominante? Que en todas las generaciones empiezan a haber afectados. Entonces, este es papá y mamá, tienen 3 hijos, esos 3 hijos hay algún afectado. Después ese afectado se casa con otro, tienen otros hijos y básicamente hay otro afectado. En todas las generaciones se encuentran afectados. Entonces, generación 1 hay afectados, generación 2 hay afectados, generación 3 hay afectados. El otro punto importante es que autosómico dominante no tiene portadores, autosómico recesivo sí tiene portadores. ¿Qué es dominante? Con la expresión de un solo alelo se hereda la enfermedad. En cambio, recesivos se necesitan el aporte de los dos para que haya la enfermedad. Por eso recesivo tiene portadores. Ahora, recuerda que estuvimos hablando que esas mutaciones típicamente se dan por alteraciones del CD340. Pregunta de examen. ¿Eso a qué lleva? Esto es un tipo de receptor tyrosine kinase que genera alteraciones en un oncogen que se denomina el Erythroblastic Oncogene 2. Entonces, el Erythroblastic Oncogene 2, que también denominamos el HER2. Y recuerda, cuando hablamos de HER2, siempre piensa en trastuzumab. Entonces, ¿qué se le da o cómo se le da? O mejor dicho, ¿qué se le da a una mujer que tiene una expresión de un oncogen HER2 para cáncer de mama? Se le da trastuzumab. Entonces, imagínate que es el tu aquí, trastuzumab. Importante. Ahora, esa mutación del gen que está llevando a la aparición del oncogen básicamente se da por una alteración del CD340, que es un receptor tyrosine kinase. Eso se encuentra en el cromosoma 17. Todo esto es posible pregunta de examen. Tenlo muy claro. CD340, tyrosine kinase, HER2, trastuzumab, cromosoma 17, BRCA1, BRCA2,
P53 autosómico dominante. Entonces, ¿qué sucede si tenemos a un cáncer, a una mamá con cáncer de seno con HER2 positivo? Entonces se le da trastuzumab. Si es estrogénico positivo, le podemos dar tamoxifeno, pero recuerda que el tamoxifeno, coloquémoslo aquí, tamoxifeno, reduce los receptores estrogénicos a nivel del seno, pero aumenta los receptores estrogénicos a nivel del endometrio. Por lo tanto, puede aumentar el riesgo de cáncer endometrial. Eso es un punto muy importante que hay que tener en cuenta. Recuerda que el trastuzumab es un anticuerpo monoclonal. Importante. Entonces, teniendo claro todo esto que hemos hablado, que son los factores de riesgo, si esos factores de riesgo no están, pueden estar los factores de riesgo genéticos. Habiendo entendido todo el proceso anatómico y cómo se genera esa estimulación fisiológica, ahora entendamos exactamente el cáncer de seno. Entonces recuerda, hay alvéolos y hay ductos, pero al final podemos tomar los dos de la misma forma. Tenemos células mioepiteliales en esos ductos o en esos alvéolos de esa mujer. Básicamente internamente encontramos las células alveolares. Entonces imaginamos esto como las células alveolares. Recuerda que las células alveolares están estimuladas ¿por quién? Están estimuladas por la prolactina para que empiecen a producir leche. Las células mioepiteliales están estimuladas ¿por quién? No lo olvidemos, por la oxitocina. Entonces, ¿qué sucede? Por sobreexposición estrogénica, básicamente ese alvéolo o ese ducto empiezan a proliferar las células alveolares. Entonces, esa hiperproliferación de células alveolares lo denominamos un cáncer. Y básicamente, si esa hiperproliferación se está dando a nivel de los ductos, es un carcinoma intraductal. Si esa proliferación se está dando a nivel de los alvéolos, es un carcinoma intraalveolar o alveolar. Importante. Entonces tenemos carcinoma ductal o carcinoma alveolar. Ahora, si ese carcinoma alveolar empieza a hiperproliferarse, básicamente se denomina in situ. Si básicamente ya rompe la membrana y empieza a salirse esas células, básicamente podemos hablar que es un carcinoma ductal invasivo. Entonces, esta hiperproliferación que empieza a salirse, que empieza a sacar células, básicamente genera deformidad del ligamento suspensorio. Y si esas células cancerígenas básicamente se empiezan a movilizar, pueden empezar a generar el comedocarcinoma. Ahora, ¿qué sucede? Esas células cancerígenas empiezan a ser atacadas. ¿Quién las ataca? Principalmente los natural killers. Pero recuerda que es un proceso inflamatorio, entonces van a llegar macrófagos, van a llegar neutrófilos, van a llegar muchas células que van a generar reacción más inflamatoria. Y esa reacción inflamatoria empieza a generar salida de líquido inflamatorio a través del pezón. Entonces, ¿qué sucede? Recordemos, esta es más o menos la mama de esa mujer. ¿Qué sucede? Aquí están los ductos, aquí están las ramificaciones, aquí están los alvéolos. Se están generando básicamente células cancerígenas que se empiezan a dispersar y generan el comedocarcinoma. Ahora eso empieza a generar una reacción inflamatoria y empieza a salir un líquido inflamatorio. Ese líquido inflamatorio empieza a irritar la pared y la piel del pezón. Y a esa irritación del pezón, ¿cómo se le denomina? Es un eczema que se denomina enfermedad de Paget mamaria. Entonces aparece la enfermedad de Paget mamaria. No lo olvides. Uno es consecuencia del otro. Se genera el carcinoma, esa expansión del carcinoma genera el comedocarcinoma y esa reacción inflamatoria que genera el líquido inflamatorio que ahora irrita el pezón se denomina enfermedad de Paget. Entonces, muy importante este aspecto tenerlo claro. No se vayan a dejar confundir entre la secuencia del cáncer, el comedocarcinoma y la parte de la enfermedad de Paget. Importantísimo. Ahora recordemos lo que estuvimos hablando sobre patología benigna de la mama. Entonces recuerda
que básicamente estos procesos pueden generar calcificaciones. ¿Por qué? Recuerda que el calcio es un mediador intracelular y segundo mensajero para los mecanismos de apoptosis. Por lo tanto, todos estos tipos de inflamaciones cancerígenas que se están generando aquí, que están siendo atacadas por los mecanismos inmunológicos, generan apoptosis, quieren matar, quieren destruir esas células cancerígenas. Por lo tanto, se pueden ver eventos de calcificaciones. Pero recuerda que hay ciertas patologías benignas que también se pueden expresar con calcificaciones. Entonces nos aparece la patología benigna mamaria. La primera de ellas, la enfermedad fibroquística, la más preguntada. Entonces recuerda que la enfermedad fibroquística se caracteriza por ser la patología de las C. Entonces es una patología que genera calcificaciones. Por lo tanto, no debemos de confundirlo con estas patologías cancerígenas que también pueden generar calcificaciones. Mucho cuidado. Entonces, ¿qué sucede? Es una patología que se puede expresar con calcificaciones. Por eso es la patología de la C. Además, es una patología que pudiese presentarse de forma cística. Básicamente, por eso se llama enfermedad fibroquística. Es cíclica. Básicamente, es estrogénica dependiente. Aumentan los niveles de estrógeno, básicamente se expresa más la enfermedad fibroquística. Y resulta que esa exposición estrogénica ocurre cada 28 días, porque recuerda, el ciclo está dividido en dos partes. Entonces, si básicamente eso está ocurriendo cada 28 días, entonces eso hace que la manifestación sea cíclica. Ahora, por otro lado, recuerda que la enfermedad fibroquística puede asociarse con cáncer de mama. Entonces, puede aumentar el riesgo de cáncer mamario. Importante. Normalmente esto es una afectación unilateral en el tema de cáncer. Cuando estamos hablando de cáncer de mama es unilateral. Cuando estamos hablando de enfermedad fibroquística es bilateral. Entonces es un punto importante si te quieren confundir con la calcificación. Ok, es bilateral, pienso más en enfermedad fibroquística. Ok, es unilateral, entonces pienso más en cáncer de mama. Importante. Recordemos la mastitis. Entonces recuerda que la mastitis básicamente es una inflamación del tejido mamario. ¿Por qué? Por un proceso que está acumulando leche materna y posiblemente se esté infectando. Entonces recuerda que el típico caso es una madre que está haciendo lactancia materna. Entonces imaginemos que este es el ducto, las ramificaciones y los alvéolos. ¿Qué sucede si esta mamá está produciendo lactancia materna, pero aquí no hay succión? No se estimula los altos niveles de oxitocina, por lo tanto no se contraen las células mioepiteliales y esa leche empieza a estancarse. Recuerda que la piel es normal que tenga ciertas cantidades de bacterias gram positivas. Esas bacterias pueden entrar y empiezan a colonizar esa leche estancada. ¿Qué sucede si empiezan a colonizar esa leche estancada? Básicamente se infecta y aparecen los procesos de mastitis. Entonces, en esos pacientes, ¿qué tenemos que pedirle? Decirle, por favor, aumenta la lactancia y si es necesario se le da antibióticos contra gram positivos, porque generalmente son gérmenes de piel. Importante. Nos aparece también la necrosis grasa. Entonces, coloquemos aquí necrosis grasa. Recuerda que la necrosis grasa sobre todo se da por eventos traumáticos y esas necrosis grasas también se pueden evidenciar calcificaciones. Entonces, en la enfermedad fibroquística, calcificaciones pero bilaterales. En el cáncer, calcificaciones unilaterales. Y en la necrosis grasa, calcificaciones después de un evento traumático. Importante. Hablemos ahora del fibroadenoma. Fibroadenoma. Entonces, cuando estamos hablando del fibroadenoma, recuerda que es una masa benigna, pero al igual que la enfermedad fibroquística es dependiente de los estrógenos. Por lo tanto, en los estados postmenopáusicos la masa tiende a disminuir. Punto importante. Entonces, la diferencia del fibroadenoma con la enfermedad fibroquística es que el fibroadenoma es masa benigna estrogénica. La enfermedad fibroquística es algo benigno inicialmente estrogénico, pero se presenta con riesgo de evolucionar a un cáncer de seno. Punto importante.
y normalmente el fibroadenoma tiende a disminuir en los estados posmenopáusicos. Hablemos ahora del papiloma intraductal. Entonces, papiloma intraductal. Entonces, cuando hablamos del papiloma intraductal, recuerda que se parece también al tema del tumor filoide. Entonces, ¿qué sucede? Ambos son masas intraductales o intraalveolares. ¿Qué sucede? El papiloma intraductal parece un papiloma. Este es la luz intraalveolar o intraductal y básicamente se produce una masa internamente. Esa masa, punto importante, en el papiloma intraductal genera un sangrado normalmente no doloroso. Entonces, si a la mamá, supongamos que este es el seno de esa mujer, le empieza a salir sangre, básicamente un material cero sanguinolento, vas a pensar de que tiene un papiloma intraductal. El tumor filoide parece como una hoja y normalmente es una masa gigante y tiene aumentado el riesgo de cáncer. Entonces, normalmente el tumor filoide se ve en el espacio de la luz como un aspecto de trébol, como una manito de trébol. Importante. Entonces, no olvides, patología benigna de la mama, enfermedad fibroquística, mastitis, necrosis grasa, fibroadenoma, papiloma intraductal y tumor filoide. Hablemos ahora sobre patología del pene. Entonces, recuerda, cuando estuvimos viendo temas de patología del pene, básicamente imaginábamos que el pene más o menos tiene esta forma. Entonces recuerda, aquí está la apertura del orificio uretral. Normalmente debe existir esta comunicación para la uretra. Pero ¿qué sucede si la uretra en vez de salir por ese lado, sale por acá arriba? ¿O qué pasa si sale por acá abajo? Recuerda que esa parte de arriba es la parte dorsal. Entonces esto es el dorso. Lo de abajo es el vientre, parte ventral. Entonces, si la uretra sale por la parte dorsal, básicamente eso se denomina epispadia. Pero si la uretra Pero si la uretra sale por la parte ventral, a eso lo denominamos hipospadia. Y recuerda que la epispadia está asociado a extrofia de la vejiga. Entonces, si sale por el lado dorsal, patología. Si sale por el lado ventral, patología. Es lo mismo, lo que cambia es la posición anatómica. Recuerda que también estuvimos hablando del virus del papiloma humano, que es un punto importante tanto para la parte de cáncer en la mujer como cáncer en el hombre. En el hombre puede generar condilomas o también puede generar cáncer. Recuerda que también estuvimos hablando de la enfermedad de Peyronie. Recuerda que la enfermedad de Peyronie es una curvatura anormal del pene que puede llevar a ¿qué? A disfunción eréctil. Entonces, básicamente se le genera a ese hombre una curvatura que genera dolor a la relación sexual y por eso le genera disfunción eréctil. Entonces, hablemos de la disfunción eréctil. Coloquémoslo por acá. Disfunción eréctil. Entonces recuerda que la disfunción eréctil te la van a evaluar desde el punto de vista neurológico y farmacológico. Entonces recordemos, sistema nervioso parasimpático. Entonces por acá tenemos el parasimpático. Y por acá tenemos el sistema nervioso simpático. Recuerda que el sistema nervioso parasimpático va a estimular la liberación ¿de qué? De óxido nítrico. Ese óxido nítrico va a estimular la activación de la guanilato ciclasa. Y esta guanilato ciclasa va a tomar el GTP, no lo olvides, y lo va a transformar en GMP cíclico. Recuerda que todos los cíclicos, AMP cíclico, GMP cíclico, cuando se aumentan, lo que estimulan es relajación de la musculatura lisa. Y relajar la musculatura lisa equivale a vasodilatación, equivale a relajación en la parte gastrointestinal, equivale a erección. Entonces, cuando se genera relajación de la musculatura lisa, en el tema de la parte de fisiología de la erección, generan erección. ¿Por qué? Porque se empieza a llenar de sangre el pene. Pero resulta que esa erección no puede ser continua.
tiene que tener una finalización y además debe estimularse la eyaculación. Entonces el sistema nervioso parasimpático permite esa erección, pero el sistema nervioso simpático controla esa erección. ¿Cómo? Aumentando los niveles de calcio intracelular y además de eso estimulando la liberación de la fosfodiesterasa 5. Esa fosfodiesterasa 5, ¿qué hace? Viene y bloquea la actividad del GMP cíclico. Entonces, estimula la pérdida de la erección y a través de los aumentos de calcio intracelular estimula la contracción para que se dé la eyaculación. Entonces, ¿quién eyacula? El simpático. ¿Quién genera la erección? El parasimpático. ¿Quién hace perder la erección? El simpático. Punto importante y pregunta extra. Ahora, si sabemos que la fosfodiesterasa 5 es quien hace que se pierda la erección debido a que bloquea el GMP cíclico, ¿qué sucede si bloqueáramos la fosfodiesterasa 5? Entonces permanecen altos los niveles de GMP cíclico, por lo tanto se mantiene la relajación del músculo liso, eso permite la erección o permite la vasodilatación. Entonces, empleamos inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como por ejemplo, ¿cuál? El sildenafil. Entonces, sildenafil. Entonces, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 sirven en temas de disfunción eréctil, sirven en temas de hipertensión pulmonar y sirven en temas del fenómeno de Raynaud. Importante. Entonces, punto importante, disfunción eréctil, te lo van a preguntar desde neurología o desde farmacología. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ese paciente no tiene disfunción eréctil, sino que o tiene disfunción eréctil pero consume excesivamente nivel de la fosfodiesterasa? Puede generar priapismo, entonces se queda mucho tiempo el pene con sangre y eso puede generar isquemia de los tejidos. Cuando te hablen de priapismo, piensa en asociarlo con antidepresivos tricíclicos o con anemia de células falciformes. ¿Qué se hace en esos casos? Fenilefrina o extracción directa de la sangre. Importante. Ahora hablemos de esos cánceres testiculares que tenemos que asociar con marcadores. Entonces recuerda, estuvimos hablando del seminoma, estuvimos hablando del Yolk-Sac tumor, estuvimos hablando del coriocarcinoma y estuvimos hablando del tumor de las células de Leydig. Entonces recuerda, cuando hablamos del seminoma, lo asociamos inmediatamente a marcador de elevación de la fosfatasa alcalina placentaria, ALP. Cuando hablamos del Yolk-Sac, lo asociamos a marcador de elevación en los niveles de la alfa-fetoproteína, punto importante. Cuando hablamos del coriocarcinoma, hablamos de elevación en los niveles de la beta-HCG, punto importante. Y recuerda, cuando hablamos de los tumores de las células de Leydig, hablamos de los Franke crystals. Entonces son marcadores importantes que hay que tener en cada uno. Ahora, para complementar, recuerda que el seminoma se asocia a una presentación que el examen define como los fried eggs, huevo frito. Recuerda que el Yolk-Sac tumor se asocia a los Schiller-Duval bodies, Schiller-Duval bodies. Recuerda que el coriocarcinoma hace metástasis a cualquier parte, pero típicamente a pulmón y cerebro. Y recuerda que las células de Leydig, cuando se hacen tumores de las células de Leydig, se generan los Franke crystals. Entonces, recomendado, tengamos asociación de los marcadores y de ciertas expresiones que usa el examen para identificarnos cada cáncer. Punto importante en el examen y punto importante a tener en cuenta. Entonces, no lo olvides, cuando estamos hablando de temas de cánceres testiculares, ten en cuenta el seminoma, el Yolk-Sac tumor, el coriocarcinoma y el tumor de las células de Leydig. Hablemos ahora de patología prostática. Recuerda que cuando hablamos de patología prostática hay que diferenciar entre hiperplasia prostática benigna y cáncer prostático. No es lo mismo. Entonces hagamos una comparación. Hiperplasia prostática benigna y cáncer de próstata. Entonces, primer punto. Recuerda que siempre tratamos de hacer la representación gráfica. Entonces, imaginemos que esta es la uretra, imaginemos que esta es la uretra.
Imaginemos que el tejido prostático está rodeando esa uretra. Entonces por acá tenemos tejido prostático. Pero resulta que hay un tejido transicional, una zona de transición o un tejido central en este espacio. Entonces, recuerda, la afectación en la hiperplasia prostática benigna es la zona de transición. Entonces, la afectación se da aquí. Como la afectación se da allí, entonces se empieza a inflamar esa parte de la próstata, se empieza a hipertrofiar esa parte y básicamente genera obstrucción al flujo de orina, lo cual puede generar flujos retrógrados que llevan a hidronefrosis o hidroureter. Ahora, en cambio, el cáncer de próstata genera una afectación periférica, en la zona periférica. Entonces, no genera síntomas urinarios, no genera afectaciones de la zona de transición. Entonces, quien genera síntomas urinarios básicamente es la hiperplasia prostática benigna. La hiperplasia prostática benigna no se vuelve cáncer. Entonces, esto es un punto importante. Pero los dos pueden expresar alteraciones de la PSA, pero mucha importancia. La PSA libre, el free PSA, está elevado en hiperplasia prostática benigna. En cambio, el free PSA, básicamente el PSA libre, está disminuido en el cáncer de próstata. Entonces, está aumentado en la hiperplasia prostática benigna, pero está disminuido en el cáncer. En el cáncer que está aumentado, el total, el PSA total. Entonces, mucho cuidado. Diferencias para tu examen. Si te hablan de PSA elevado, mira si te están hablando de PSA libre o PSA total. PSA libre elevado en hiperplasia prostática benigna. PSA total elevado en cáncer. Pero en cáncer el PSA libre está disminuido. Punto importante en el examen. Ahora, ¿cuál es la principal causa asociada de la hiperplasia, de ese estado de engrosamiento en la zona transicional? Las elevaciones en los niveles de dihidrotestosterona. Entonces, ¿de dónde viene esa dihidrotestosterona? Viene de la testosterona que se ha reducido a través de la 5-alfa reductasa. Por lo tanto, si usamos bloqueadores de la 5-alfa reductasa, sería ideal para tratar la hiperplasia prostática benigna. ¿Qué fármaco bloquea la 5-alfa reductasa? El finasteride. ¿Qué otra situación se causa debido a las elevaciones de la dihidrotestosterona? La calvicie. Por esa razón, el finasteride en el examen lo podemos usar para hiperplasia prostática benigna o para la calvicie. Ahora, todo este tejido que se está engrosando aquí, que está haciendo hiperplasia, hipertrofia, también es por exceso de contracción del músculo liso. Entonces, ¿qué tal si relajamos ese músculo liso? Entonces vienen básicamente los alfa-antagonistas. Entonces, los alfa-antagonistas, ¿qué hacen? Básicamente pueden relajar. Entonces, ahí hablamos del terazosin, del tamsulosin. Importante, punto importante para el examen. No lo olvides, si nos hablan de que un paciente tiene hipertensión y tiene hiperplasia prostática benigna, usa relajantes de tipo alfa-antagonista. Importantísimo. Vamos a hablar ahora sobre los aspectos que nos van introduciendo a todas las situaciones de cáncer reproductivo femenino. Entonces recordemos que estuvimos comentando en clase que tomaba importancia ver a la mujer desde un punto de vista evolutivo en las etapas reproductivas. Entonces recuerda que vimos a la mujer desde ese punto del año 0 hasta los 10 años. También la vimos desde ese punto de los 10 años hasta los 50 años y después de los 50 años hasta que fallece. Entonces básicamente esa primera etapa de los 0 años a los 10 la denominamos premenarca. Esa etapa de los 10 a los 50 la denominamos etapa reproductiva. Y esa etapa de los 50, después hasta que fallece, la denominamos postmenarca.
menopáusica. Eso obviamente asumiendo de que en promedio a los 10 años tuvo su primera menstruación y asumiendo de que a los 50 años tuvo su última menstruación y fue la etapa menopáusica. Entonces, ¿qué sucede? Básicamente asociado a eso, tenemos que encontrar puntos importantes para nuestro examen. ¿Qué situaciones etiológicas pueden asociarse a afectaciones durante cada etapa reproductiva? Entonces, recuerda que hablamos de la mnemotecnia VOTE. Entonces, en todas aplicamos la mnemotecnia VOTE. ¿Qué sucede si básicamente encontramos una alteración cancerígena en la etapa de la premenarca? ¿A qué se asocia? Entonces recuerda a las toxinas, especialmente al dietilestilbestrol. El dietilestilbestrol en exposición intraútero causa el clear cell carcinoma de la vagina. Entonces, carcinoma de células claras de la vagina. Asumimos que en la etapa premenarca todavía no hay riesgos virales, ni ovulatorios, ni exposición estrogénica. Pero ya en la etapa reproductiva asumimos de que esa exposición viral al virus del papiloma humano ya empieza a generar una predisposición para cáncer, al igual que la ovulación, al igual que la exposición estrogénica, ya se pierde el factor de riesgo de la toxina del dietilestilbestrol. Y en la etapa posmenopáusica sigue habiendo el riesgo ovulatorio, básicamente por la exposición de toda la vida, y la exposición estrogénica por la exposición de toda la vida. Se pierden las toxinas y se pierde ligeramente el tema viral. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo durante la premenarca? Las toxinas, dietilestilbestrol. ¿Cuáles son los factores de riesgo para cáncer en la etapa reproductiva? Virus del papiloma humano, la ovulación y la exposición estrogénica. ¿Cuáles son los riesgos de cáncer durante la etapa posmenopáusica? La ovulación y la parte estrogénica como carga de toda la vida. Es decir, todo lo que ovuló, todo lo que menstruó, básicamente se asume como una acumulación en la etapa posmenopáusica. Entonces recuerda, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente de acuerdo al proceso, identificar el agente etiológico para intervenir y prevenir. No lo pudimos intervenir y prevenir, entonces tratamos de tomar la etapa del precáncer. En ese precáncer, por ejemplo, el Pap Smear, no lo logramos tomar en el precáncer, entonces ya hay un cáncer y que intervenir. Radioterapia, quimioterapia y estratificación. Importante. Entonces empecemos a hablar del cáncer de cervix. Primer cáncer que tenemos que tener en cuenta en nuestro examen. Entonces, cáncer de cervix. Entonces, cuando estamos hablando del cáncer de cervix, básicamente toman importancia varias situaciones. Primer punto, ¿en qué etapa reproductiva empieza a aparecer esa exposición? Básicamente en la etapa reproductiva entre los 10 y los 50 años, cuando empiezan las relaciones sexuales, básicamente cuando ya se ha pasado la menarquia. Entonces, básicamente, ¿qué sucede con el virus del papiloma humano? Genera un estado inflamatorio crónico y continuo. Y esa inflamación crónica y continua, ¿qué sucede? Empieza a generar estadios de protección, proliferación celular, y eso lleva al cáncer. Entonces, recuerda, básicamente determinábamos algo así parecido. Supongamos que este es el útero. Supongamos que este es el endometrio. Supongamos que acá tenemos en esa mujer las trompas de falopio y los ovarios. Supongamos que este es el cuello uterino, que también llamamos cervix, y este es el canal vaginal, y acá tenemos la vulva y la vagina. Entonces recuerda que podemos tener afectaciones a nivel ovárico, podemos tener afectaciones a nivel endometrial, a nivel del endocervix y el exocervix, a nivel de la vagina, a nivel de la vulva, a nivel del endometrio. En todas esas situaciones puede aparecer cáncer, pero ahora nos vamos a enfocar en el cáncer de cervix. Entonces, ¿qué sucede si ampliáramos esta porción que es el cervix? Entonces, básicamente, ese cervix está tapizado por un epitelio y ese epitelio empieza a generar inflamación. Y esa inflamación básicamente se está dando porque aquí hay un bicho, hay un virus que está generando irritación sobre ese tejido. Ese tejido se empieza a defender. ¿Y qué empieza a hacer? A colocar otros tipos de tejidos para defenderse. Y a esto se le denomina el proceso de inicio de toda la etapa del cáncer de cervix. Entonces, primero, básicamente, ¿qué se generó?
la exposición al virus del papiloma humano. Ese virus del papiloma humano empezó a generar lesiones epiteliales y eso empezó a generar el montaje de unos nuevos tejidos, a lo cual denominamos neoplasia intracervical. Si esa neoplasia intracervical afecta el cervix, vamos a ver que está afectando el tercio superior, el tercio medio o el tercio inferior. Si empezó a afectar el tercio superior, es neoplasia intracervical estadio 1. Si empezó a afectar el tercio medio, eso es neoplasia intracervical estadio 2. Si empezó a afectar los 3/3, eso es neoplasia intracervical estadio 3. Ahora, ¿qué sucede si esto persiste esa inflamación y se siguen montando tejidos? Básicamente, se sigue generando proliferación celular. Entonces aparece el carcinoma in situ. Pero ¿qué sucede si esto sigue afectándose? Básicamente puede extenderse a otras regiones. ¿Qué pasa si ese carcinoma in situ básicamente se expresa aquí adentro? Este es el endocervix. ¿O qué pasa si se expresa aquí afuera? Ese es el exocervix. Entonces, básicamente podemos tener un cáncer de cuello uterino, un cáncer de cervix, del endocervix o del exocervix. Entonces, recuerda que si tenemos del exocervix, básicamente podemos hacer una ablación local. A este punto le podemos hacer ablación. Pero si es del endocervix, tenemos que hacerle una biopsia en cono. Importante. Ahora, ¿qué pasa si ese cáncer, básicamente esas células cancerígenas empiezan a proliferarse y se empiezan a salir y se empiezan a ir a otras partes? Entonces nos aparece la metástasis. Entonces recuerda que esa metástasis básicamente se clasifica en estadios. Tenemos el estadio 1A, tenemos el estadio 1B, tenemos el estadio 2A, tenemos el estadio 2B, tenemos el estadio 3A y el 3B. Y básicamente el estadio 4 es una metástasis distal. Aquí asumimos un estadio 1A. Básicamente es una afectación directa aquí solo en la parte cervical, pero es microscópica. El estadio 1B es una afectación que solo toma el cervix, pero ya es macroscópica. Importante. Que es el estadio 2A, que básicamente se empezó ya a meter en el tercio superior. Pero el estadio 2B puede hacer metástasis pélvica, que es el estadio 3A. Entonces, básicamente el estadio 3A es que ya empezó a tomar los 2/3 inferiores. Pero el estadio 3B es que básicamente esa paciente básicamente ya está haciendo metástasis un poco más lejana. Entonces podemos decir que el estadio 3B básicamente es una metástasis pélvica. Corrijo aquí, esta metástasis no es pélvica, esta metástasis es al ligamento cardinal. Esto es ligamento cardinal. Entonces, ¿qué sucede? 1A está sesgada al cervix, pero es microscópica. 1B es sesgada al cervix, pero es macroscópica. 2B ya empezó a meterse al ligamento cardinal. 3B básicamente ya empieza a pasar a la parte pélvica. Y es un punto importante. Entonces, el punto más evaluado en este aspecto en el examen es entender el mecanismo evolutivo del cáncer. Recuerda, exposición a un virus del papiloma, inflamación a nivel del cervix, sobreexposición de tejido como protección. Entonces empiezan a aparecer las neoplasias intracervicales, expansión hacia los tercios cervicales. Entonces ya empieza a aparecer toda esta parte de la evolución hacia el cáncer de cervix. Importante, ¿qué factores de riesgo pueden asociarse a los cánceres cervicales? Entonces no lo olvides, virus del papiloma humano y todas las asociaciones de cáncer que hay, como fumar, obesidad, malas alimentaciones, etcétera, etcétera. Pero el principal, virus del papiloma humano. Recuerda, ¿cuál es el principal síntoma que aparece en los cánceres reproductivos femeninos? El sangrado, y típicamente el sangrado postcoital. Importante. ¿Cómo se hace la prevención? No lo olvidemos, siempre vacunación, prevención primaria. Ahora, ¿qué sucede? Cuando hablamos de cáncer endometrial, coloquemos por acá, cáncer endometrial.
Básicamente hablamos de todos estos cánceres o hablamos de ese cáncer que siempre lleva por exposición estrogénica. Entonces recuerda, todo lo que estuvimos hablando en temas de cáncer de seno puede aplicar a cáncer endometrial. Entonces recordemos, vemos a esa mujer en la etapa evolutiva de su parte reproductiva, 10 años, 50 años. ¿Cuál es la etapa de mayor exposición estrogénica? La parte de la etapa reproductiva, no de la premenarca ni de la posmenopausia. Pero la posmenopausia también toma importancia. ¿Por qué? Porque es la acumulación estrogénica que hubo de forma de exposición durante toda la vida. Entonces, una mujer en la etapa posmenopáusica también puede tener riesgos de cáncer endometrial. Pero ¿qué aumenta esa exposición endometrial? Entonces, la menarca temprana, recuerda, menopausia, menarca temprana, menopausia tardía, pacientes que tienen exposición sobreestrogénica por el síndrome ovario poliquístico, recuerda, ciclos anovulatorios, pacientes que no tienen exposición a la progesterona, por ejemplo, los pacientes con síndrome ovario poliquístico, pacientes obesos, pacientes que tienen terapias de reemplazo hormonal. Todo esto lleva a que la mujer tenga una sobreexposición estrogénica. ¿Y eso qué genera? Entonces recuerda, imaginemos que este es el útero, imaginemos que este es el endometrio del útero. ¿Quién estimula la proliferación y el recambio endometrial? Los estrógenos. ¿Qué sucede si a esta mujer le estamos aumentando todo el tiempo los estrógenos? Pues básicamente este recambio se da más frecuentemente y se genera mayor proliferación. ¿Qué sucede si generamos proliferación de ese tejido glandular? Se genera el cáncer endometrial. Ahora, si se está generando ese cáncer endometrial, básicamente esto empieza a generar sangrado y esa mujer se puede expresar con sangrado vaginal. Importante. Entonces, ¿cuál es uno de los síntomas importantes también en el cáncer endometrial? El sangrado. Entonces, básicamente, si una paciente nos llega con sangrado postcoital o postmenopáusico, piensa en cáncer. Punto importante. Recuerda, si una mujer tiene sangrado vaginal y está en la etapa postmenopáusica y básicamente a la inspección no evidenciamos de que esa mujer pueda tener, y a los exámenes y a la biopsia pueda tener un cáncer, piensa en la posibilidad de una atrofia vaginal, de una resequedad vaginal por el estado postmenopáusico. Entonces, punto importante. Todo aquello que genere en una mujer sobreexposición estrogénica, llévala a pensar de que esa paciente posiblemente tiene un cáncer de endometrio o un cáncer de seno. Hablemos ahora del cáncer de ovario. Entonces, cáncer de ovario. Entonces, cuando hablamos del cáncer de ovario, recuerda, hay de tipo epitelial, estrobal y germinal. Entonces, recuerda, ese epitelial normalmente lo llamamos adenocarcinoma, el más preguntado, el más malo. Entonces, el adenocarcinoma de ovario, normalmente el marcador, ¿cuál es? El CA125, pregunta de examen. ¿A qué lo podemos asociar? Al BRCA1 y al BRCA2. Importante. Recuerda que estas pacientes normalmente son pacientes viejas, son pacientes en edades avanzadas. ¿Cuáles son las pacientes jóvenes? Las pacientes que tienen de cáncer de ovario de tipo de células germinales. Entonces recuerda, ¿por qué se está dando el adenocarcinoma de ovario de tipo epitelial? Por el trauma epitelial que genera la ovulación. Entonces, pacientes que tienen altas exposiciones a la ovulación tienen mayor riesgo de hacer adenocarcinoma de ovario. Por lo tanto, protegerla o disminuirle la ovulación puede protegerla. Entonces, por ejemplo, los anticonceptivos orales la pueden proteger, los embarazos la pueden proteger, la lactancia la pueden proteger. Entonces, una mujer que se embaraza disminuye el trauma ovárico, una mujer que lacta disminuye el trauma ovárico, porque a pesar de, además, de descansar estos 9 meses, ahora descansa más de la ovulación cuando está lactando. Entonces, es importante. No lo olvides, marcador CA125, pregunta de examen.
Ahora, dentro de los cánceres germinales, que son los de mejor pronóstico, nos aparecen en las pacientes jóvenes, no lo olvides. Entonces ahí nos aparece el disgerminoma, nos aparece el del Jolk-Sack, que es el del endodermo, nos aparece el teratoma y nos aparece el coriocea o el coriocarcinoma. Entonces recuerda, marcadores importantes, pregunta de examen, disgerminoma, LDH. No olvides que el disgerminoma es el equivalente al seminoma del cáncer testicular. El Jolk-Sack, alfa-fetoproteína. El teratoma normalmente lo asocian con el estroma ovario. El coriocarcinoma, la beta-HCG. Punto importante. Entonces, cada que nos hablen de cáncer de ovario, cáncer testicular, empecemos a pensar en temas que tengan que ver con presentación o elevación de marcadores. Punto importante. Pero recuerda que nos lleva a sospechar de que hay un cáncer de ovario, normalmente un quiste ovario. Entonces, hablemos de los quistes. Entonces, recuerda cuando hablamos de un quiste ovárico, básicamente vamos a clasificar ese quiste ovárico como un quiste ovárico pequeño o un quiste ovárico grande. Normalmente los quistes ováricos pequeños no son septados, por lo cual no se les presta mucha atención. Pero los quistes ováricos grandes tienden a ser septados. Y a esos quistes ováricos grandes los denominamos quistes complejos, por lo cual pueden ser la presentación temprana de un cáncer. Hay que evaluarlo. Normalmente un quiste grande septado que denominamos como quiste complejo lo miramos en una paciente joven o en una paciente vieja. Recuerda que estuvimos hablando en temas de cáncer de ovario. ¿Cuáles se presentan en pacientes viejas? El adenocarcinoma de ovario, sobre todo de tipo epitelial. ¿Cuáles se presentan en pacientes jóvenes? Este grupo de cánceres que son los cánceres germinales. Entonces, básicamente cuando estamos hablando sobre quistes, si es una paciente joven con un quiste grande y septado, pensamos en un tumor de células germinal. Si estamos hablando de una paciente vieja, pensamos que es un tumor tipo adenocarcinoma epitelial. Entonces recuerda, el epitelial es de más mal pronóstico. Entonces en esos casos, histerectomía abdominal total con salpingocorectomía bilateral. Pero si es un tumor germinal que es de mejor pronóstico, que no es tan agresivo, que es en una paciente joven, entonces evaluamos la posibilidad de dejarle a esa paciente la posibilidad de embarazarse futuramente. Entonces se le hace salpingocorectomía unilateral para dejarle la posibilidad de que se pueda embarazar. Entonces recuerda, todo quiste que se presente en una mujer empieza a sospechar la posibilidad de que ese quiste puede ser una masa ovárica maligna. Ahora hablemos del cáncer vulvar. Entonces coloquemos aquí cáncer vulvar. Entonces recuerda cuando estuvimos hablando del cáncer vulvar lo vimos en tres facetas, en tres caras. El squamous cell carcinoma de la vulva, el melanoma de la vulva y la enfermedad de Paget de la vulva. Recuerda que el principal síntoma que aparece en los cánceres en nuestro examen, el STEP 1, respecto a los cánceres del sistema reproductivo femenino es el sangrado postcoital o el sangrado postmenopáusico. Pero en este también nos aparece otro punto importante que es el prurito. Entonces, una mujer que tenga prurito puedes pensar en la posibilidad de un cáncer vulvar. ¿Qué caracteriza el squamous cell carcinoma de la vulva? Básicamente que tiene una lesión negra a nivel central. El melanoma tiene una lesión negra a nivel central. En cambio, la enfermedad de Paget tiene una lesión roja. Entonces es un punto importante. ¿Cómo diferenciamos esto? Pues básicamente a la inspección. Una paciente llega con prurito, le hacemos inspección, lesión roja o negra, piensa en squamous cell carcinoma, melanoma o Paget. No tiene lesión, piensa que ese prurito posiblemente es por infección o si está en la etapa posmenopáusica posiblemente es porque tiene una resequedad vaginal. Entonces necesita estrógenos tópicos. Punto importante. Entonces, recuerda que todo eso que lleve a la exposición de cáncer de cervix puede ser un riesgo para hacer cáncer de vulva o cáncer de vagina. Entonces, aquí también nos aparece el virus del papiloma humano. Punto importante.
Recuerda que siempre que te hablen de cáncer, te quieran evaluar cáncer, posiblemente te van a colocar la palabra sangrado, sangrado postcoital o sangrado postmenopáusico. Entonces el sangrado vaginal es un punto importante que tenemos que tener claro en la parte de evaluación de cánceres en el sistema reproductivo femenino. Entonces, si el sangrado es importante, es necesario que lo veamos cómo se nos presenta en esa mujer a través de sus etapas reproductivas. Entonces, recuerda, tenemos hasta los 10 años o hasta los 50. Tenemos la premenarca, tenemos la etapa reproductiva o tenemos la etapa postmenopáusica. ¿Qué situaciones pueden hacer sangrar a una niña en la etapa de la premenarca? O la niña tiene un cuerpo extraño, o la niña tiene un abuso sexual, o la niña tiene un adelanto en ese periodo menstrual, y eso lo denominamos pubertad precoz. ¿Qué pasa si una mujer en la etapa reproductiva está sangrando o posiblemente se embarazó? ¿O cuál es la principal causa de sangrado en la etapa reproductiva? Un cáncer de cervix. También puede aparecer el cáncer de vagina o el cáncer vulvar, pero primero cáncer de cervix. Se puede expandir y básicamente se puede ir a vagina y a vulva. Ahora, ¿qué pasa si una mujer en la etapa posmenopáusica está sangrando? Piensa siempre en cáncer endometrial. O la paciente está recibiendo terapias de reemplazo hormonal. Entonces es importante. Punto importante, siempre evaluar la etapa reproductiva en la cual se encuentra esa mujer. De esta forma, doctores, hemos terminado la primera revisión de patología reproductiva.